buenas noches, ¿qué tal? Bienvenida al Faro. Te voy a pedir, antes de empezar a conversar, que nos des un seudónimo para arrancar la conversación, así que ¿cuál eliges? El gato. El gato, porque lo primero que dije, parece ser, debajo de la mesa de la cocina fue miau, ni ajo, ni agua, ni cosas habituales que dicen los niños cuando empiezan a hablar. Y todo el mundo celebró que la niña había dicho miau. Y me quedé con el gato en masculino singular. Y a día de hoy me siguen diciendo, pues el gato va a venir a cenar, no va a venir a cenar, en fin. Con el gato me he quedado. Es curioso que en esta sección que se llama La Gata Parda, por primera vez una invitada se ponga de seudónimo el gato. Bueno, es así hasta el punto de que uno de mis personajes la llaman así, el gato. Además, bueno, soy madrileña, me gusta más la calle que un tonto, un caramelo, en fin. Y bueno, lo del carácter cambiante, eso ya lo pueden decir mi pareja probablemente y mi familia. Pero bueno, también hay algo de eso. Mimosa 5 segundos después, irascible, esas cosas. ¿Qué relación tienes con el mar? Pues la de todas las personas que lo han tenido lejos. De hecho, sale mucho el mar en mis novelas. Concretamente, una es un viaje por mar de una mujer por la costa de los piratas. Además, yo el mar necesito tenerlo cerca porque, como todo buen madrileño, ha tenido su apartamento en la playa y se ha ido a veranear pues 2-3 meses, con lo cual yo vivía como un pececillo metida en el agua, ¿no? Y ahora mismo no resisto tenerlo lejos mucho tiempo. A pesar de eso, vivo en el centro, ya ves. Dices todo el tiempo que eres madrileña, pero naciste en Barcelona, ¿no? Sí, mi familia estaba destinada allí. Soy la única barcelonesa de mi familia, con lo cual me une un cordón umbilical muy especial a Barcelona, porque casi es una ciudad que he tenido que escoger a posteriori porque he nacido allí, con lo cual te une, pero a la vez no tienes raíces. Es una cuestión pues, un poco extraña, ¿no? Pero es verdad que toda mi literatura, mi universo literario es Madrid, y de hecho me dicen que mis novelas se pueden pasear por Madrid. Madrid y Nueva York, que son como mis dos ciudades, mis dos polos, y luego Barcelona, que es la tercera pata. No sé si estás acostumbrada a ver nevar en Madrid. Yo sé que tus abuelos tenían una casa en la sierra, entonces quizá la nieve la vinculas más con esa casa de la sierra, pero ¿cómo ha sido levantarse hoy en el centro y ver la nevada que ha caído? Pues mira, soy una persona que en estas cosas es muy infantil. Es decir, a mí me pones unos fuegos artificiales o unas lucecitas de Navidad o la nieve y me vuelvo loca, perdida. Entonces me he despertado más pronto de lo normal, precisamente para ver si ya había empezado a nevar. Al rato me he vuelto a despertar y estaba como loca y no han empezado a caer los primeros copos. Para mí la vinculación con la nieve, no sé esquiar, mira que lo he intentado, pero me pongo unos trompazos horrorosos, es esa sensación de algo muy puro, donde hay un silencio muy extraño, si te das cuenta, cuando nieva. Hace como una especie de vacío. Sí. Entonces el mundo se queda como un poco sordo. Yo recuerdo una nevada brutal hace unos años donde yo estaba además escribiendo mi primera novela y estaba en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Se paró la ciudad, de repente fue una ventisca, esos ventanales que tiene la pecera del Círculo de Bellas Artes, y ver caer esa ventisca y que todo se queda... Bueno, la gente de hecho sacaba medio cuerpo por la ventanilla porque entre que no podían avanzar los coches y la que estaba cayendo fue absolutamente mágico, era como confeti, ¿no? Y sí, me encanta. Bueno, el otro tema es el asalto al Capitolio de ayer, que vimos todos muy preocupados. Entonces, no sé qué lectura haces tú de lo ocurrido, teniendo una vinculación con Estados Unidos como la que tienes, entre otras cosas porque tu padre es norteamericano y luego porque tú has dicho muchas veces estar enamorada de una ciudad como Nueva York, por ejemplo, ¿no? Lo de hoy lo he vivido como una cosa muy kafkiana. Además, fíjate que fue una cosa curiosa. Ayer de madrugada se me ocurrió decirle a mi pareja, vamos a ver qué ha ocurrido en la CNN, porque no llevaba todo el día sin ver las noticias. Y lo vimos en directo. Y claro, aquello era surrealista. Me resulta tan kafkiano que hayan llegado una panda de descerebrados con cuernos de búfalo a asaltar el Capitolio como cuando llegó un avión al Pentágono, al espacio aéreo más vigilado del mundo. Pero aquí no habla mi parte conspiranoica, habla mi parte racional. Es decir, son cosas que directamente no se entienden. O sea, ¿cómo han pasado este cordón policial? Pues unos cuantos cientos de personas. Pues sí, me parece algo muy grave, me parece algo que se veía venir. No entiendo cómo no hay recursos para parar a una persona como Trump antes. Es una cosa que no puedo entender y es lo que me hace preguntarme qué tipo de democracias vivimos, ¿no? Pero bueno, que esto se venía a venir a años vista desde que Trump empezó a jalear a esta especie de tribu urbana extraña de la que se nutre su poder ahora mismo, pues bueno, pues pero vamos, no le doy más importancia que eso. Debería de haberse frenado a tiempo porque el problema es la imagen que se da y el problema es que los norteamericanos funcionan muy mal con el miedo, muy mal.
se paralizan mucho. Entonces, si de repente te venden esto como si ha sido el gran asalto a la democracia y que está en peligro el Capitolio, puede tener consecuencias a posteriori más graves que esto, que es una anécdota. Bueno, a ver, algún oyente habrá atado cabos. Has hablado de literatura desde el principio, has hablado de que tus novelas están ambientadas en Madrid, que podrían vivirse como un paseo por la ciudad, has hablado de tu vinculación con Estados Unidos, nos has dicho por qué te has puesto gato. Así que, bueno, que está con nosotros Vanessa Monfort, que vamos a hablar contigo de muchas cosas, aunque también vamos a hablar de la protagonista de tu última novela, La mujer sin nombre, porque me ha fascinado la historia. Así que vamos a dedicar un poquito de la entrevista para hablar de la protagonista, pero querría que me contaras antes cómo llegas a la literatura, porque tú, siendo muy pequeña, te autoeditabas libros. Sí, bueno, es que ya no es que escribiera, es que yo ya estaba dentro del mundo editorial. Yo misma, pero yo sola. Cuando decimos pequeña, con 7 u 8 años, ¿no? Y entonces te los escribías portada, los cosía, con dedicatoria. Con todo, con contraportada. O sea, esto es así. Claro, en mi casa había muchísimos libros y a mí lo que me hacía ilusión no era solamente escribir una historia, sino escribir un libro. Entonces, claro, no podía, incluso alguna vez ya me vine arriba e hice más de una copia, que era claro, un curro, ¿no? Pero vamos, la literatura, como casi todas las artes, llegan a todos los seres humanos de una manera muy instintiva. Yo digo, bromeando, que todas las perversiones empiezan muy pronto, ¿no? Y es que yo no tenía ningún referente escritor en casa, es más, eran todos abogados, sí, eso te empresarios. Iba a decir, Vanessa, porque tus padres, que eran, hemos dicho tu padre norteamericano, pero no hemos dado ningún otro médico, dato. Mi madre criminóloga, los dos más de ciencias que de letras, pero leían muchísimo, los dos grandes cantadores de historias, especialmente mi abuelo, en fin, mi abuelo empresario, se dedicó al mundo de la hostelería, nada que ver. Pero hubo algo muy importante, y es que cuando de repente aquí la niña dijo yo voy a ser escritora, nadie me lo quitó de la cabeza. Es decir, a mí me han enseñado, como la protagonista de La mujer sin nombre, a poner un poquito los sueños por encima de las realidades. Y eso es algo que siempre le agradeceré a mi familia. Es decir, lo normal sería decir, bueno, pobre niña, se va a morir de hambre y esto no lo va a conseguir hacer. Yo recuerdo que una tía mía, una tía segunda, un día en un momento así de intentarme entrar en razón, cuando yo era adolescente, me dijo, Vanessa, pero de la literatura no vive nadie, es decir, vive un 1 por 1000. O por 1 millón, me dijo. Y entonces yo, lejos de amilanarme, dije, ay, pero qué buena noticia, entonces hay alguien. Bueno, pues yo quiero ser ese alguien. O sea, yo todo optimismo. Entonces es verdad que a mí, mi otro yo es periodista y es mi otra gran pasión. La he ejercido poco tiempo porque enseguida me dediqué a escribir y todos los premios que he ganado y todas las becas las he considerado eso, como un empujón hacia adelante para poderme dedicar a la que era mi vocación, contar historias, ¿no? Es que, fíjate, me ha llamado mucho la atención que dijeras que escribir es prácticamente un sacerdocio, o sea, le tienes que dedicar tu vida y todo tu tiempo, sí. Y entonces no puede una persona tener dos. El periodismo, por ejemplo, y la literatura, porque efectivamente le estás quitando tiempo a una de las dos partes de tu vida. Sí, en realidad sí se puede compaginar con otros trabajos, de hecho yo lo llevo compaginando toda la vida, pero o sea, la periodista que yo quería ser, al nivel que yo soñaba serlo, o la escritora que yo quería ser, no entraban en la misma vida, porque eso sí era un sacerdocio. Entonces, ¿qué haces? Pues impartes clases, que me encanta, pues haces otro tipo de actividades, ¿no? Pero sí he intentado que todo girara alrededor de la literatura, es decir, pues soy profesora de escritura creativa en el máster de la Universidad de Valencia, doy clases también en Pace University, pero todo alrededor de lo mismo. ¿Por qué? Porque yo creo que todo lo que no le des a la literatura se lo cobra. Y en mi caso, como no soy media yo sin escribir, es decir, yo escribo hasta los prospectos de los antibióticos, o sea, yo no puedo no hacer el ejercicio de escribir incluso a mano, con lo cual digo, bueno, ya por lo menos que termine en algo que sea ya un poco rentable, porque le voy a dedicar la mayoría de mi vida, ¿no? Vanessa, te voy a poner una canción antes de continuar. Venga. No sé si te va a llevar a algún sitio, yo creo que sí. Vamos a ver dónde. Sí, me lleva así. Qué bien informada estás. ¿Dónde te lleva? Pues
mira, me lleva a mi primera infancia porque cuando la escuché por primera vez dije, esto es lo que simboliza mi forma de pensar. Es decir, yo siempre he pensado que los sueños nacen en algún lugar, ¿no? Y que hay que alcanzar ese lugar. O sea, soy lo contrario al conformismo. Eso me ha dado grandes sustos en la vida también, ¿no? Pero sí creo que la vida se compone de un porcentaje muy chiquitito de suerte. Creo que la suerte se busca. Entonces era ese camino, ¿no?, al otro lado del arco iris, me hacía soñar. Y yo recuerdo que cuando estaba muy triste esa canción pedía que me la pusieran una y otra vez. Y aún lo hago. Cuando estoy de bajón, de repente me pongo Somewhere Over the Rainbow y digo, pues en algún lugar ahí se hacen realidad los sueños. Vanessa, cuando antes de la entrevista te hemos pedido que nos dijeras qué te viene a la cabeza con la palabra pinchar, has hablado de pinchar una burbuja, pero yo quiero preguntarte si tenías corcho en la habitación, donde pinchabas fotos, entradas de conciertos, yo qué sé. De todo. De hecho, sigo teniendo. O sea, yo soy media yo sin un corcho. Vale, pues a ver, cuéntanos qué tenía cuando eres adolescente y qué tiene ahora. Pues yo he sido muy poco mitómana, con lo cual no era de pósters, o sea, era una adolescente rara en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, yo la primera vez que fui groupie de alguien fue de Roald Dahl, cosas así, ¿no? Y le escribí y me devolvió una carta, en fin, pues esa carta la tuve pinchada en mi corcho. Tenía fotos con mis amigos. Yo he sido hija única, con lo cual para mí los amigos son familia, son mi tribu. Directamente, entonces creo que soy la familia escogida, con lo cual siempre he querido tener presente a los grupos pues, del verano que no tenía cerca, entradas a concierto, entradas al ballet. Yo era una fanática de la danza, además bailaba en esa época, con lo cual tenía muchísimas entradas, las cosas más increíbles, ¿no? Luego ya, con el tiempo, mis corchos tenían pues a lo mejor las acreditaciones a los congresos. Mira, es que Antonio Lucas nos decía en su destello algo muy bonito, ¿no? Decía, cuando yo estaba estudiando, como tenía el corcho delante de la mesa de estudio, muchas veces me quedaba mirando durante horas las fotografías con mis amigos del verano, porque eso me recordaba tiempos felices, ¿no? Cuando estás estudiando. Y es verdad que esa imagen de un chaval o una chavala ensimismada mirando las fotos de su vida, en realidad, en ese corcho, está quien tú eres, porque además decía Antonio, cuando tú pones eso en tu corcho, sabes que cada persona que va a entrar en tu habitación va a ver lo que hay. Y te encanta además que se encuentren ahí. Es verdad. Sí, es como que eres importante, ¿no? Tiene mucho más valor que verte en un marco. O sea, es directamente así. De hecho, hay muchísimas fotos que las sigo teniendo agujereadas de haberlas puesto y vuelto a pinchar, ¿no? Sí. ¿Ahora qué tiene el corcho? Pues mira, ahora un montón de post-its con entrevistas. Con toda la agenda, claro. Con toda la agenda, que además las voy moviendo, aunque es verdad que ahora he cambiado el corcho por la pizarra. Llegó un momento en que dije, ya basta de talar árboles, y entonces me pinté toda una puerta de pizarra, de tal manera que si hago ras así, no la veo, y si no sale, y parezco, me dicen a veces, pareces más un científico que una escritora, porque ahí me escribo todas las estructuras de las novelas de flecha para acá, flecha para allá, este personaje está realizando con este, ahora vamos a tal capítulo, y luego voy borrando. Así que esa pizarra es como como mi cerebro directamente. Bueno, Vanessa Monfort, quiero que hablemos de María Lejárraga y que nos cuentes quién es, que tiene una historia apasionante y que has contado en La mujer sin nombre. Quiero decir que aunque no hagamos alusión a mujeres que compran flores, muchos oyentes te reconocerán por esa novela, ¿no? Porque yo creo que te disparó Mujeres que compran flores. Pero vamos a ir a la historia de María Lejárraga porque me ha apasionado. Tanto la historia de ella, en realidad, como la del marido. Como es un personaje interesantísimo, el marido, ¿no? Bueno, cuéntala un poco a los oyentes, así que sepan, no tanto la novela, para no destriparla, pero el personaje real. Pues a ver, resumiendo, María Lejárraga es el mayor misterio de la literatura española. Es como si hubiéramos perdido un clásico como Benavente o Lorca por el camino, así de sencillo, ¿no? Es la primera dramaturga española.
alguien a quien me habría encantado tener como referente cuando soñaba con ser dramaturga, ¿no? Que una mujer en los años 30 no solamente triunfaba en Broadway, sino que sus obras fueron adaptadas al cine en Hollywood o por Garci, o que se le atribuye a La dama y el vagabundo de Disney. Casi nada. Es decir, podía haber sido candidata al Nobel. De hecho, en su generación hubo 3. Juan Ramón Echegaray y Benavente, que estuvieran en su círculo. La peculiaridad es que no nos ha llegado porque toda su obra, 90 obras entre teatro, El amor brujo, libretos, la firmó su marido Gregorio Martínez Sierra por un pacto que tienen entre los dos cuando son muy jóvenes, y luego ese monstruo, esa firma se hace grande y ya ¿dónde lo paras? Entonces es un negro literario. Escoge un seudónimo de un ser vivo que luego está muy cómodo siendo el gran autor, y a día de hoy pues lo más increíble es que todavía se estudia a Gregorio Martínez Sierra y no se estudia a María Lejárraga, pero más allá de eso es una mujer con una vida de 100 años brutal, una aventura de un siglo que siempre digo que si no hubiera sido porque ha existido en realidad, alguien debería de habérsela inventado, porque es un historión. Pero es que a mí lo que me alucinan muchas cosas. Para empezar, descubrirla. Pero también ese pacto al que llega con su marido, porque estamos hablando de una relación con 6 años de diferencia de edad, sí. Ella mayor que él, que no era común en aquella época tampoco. Luego da la sensación de que él era un hombre débil, ¿no? Enfermo de tuberculosis, que parece como que ella... O sea, que ese pacto al que llegan va un poco más allá. Es como... No sé cómo lo explicarías tú. Pero, ¿cómo lo explicas tú ese pacto que hacen al principio del matrimonio? Es que esa es la gran pregunta, porque lo que realmente trata de dilucidar este thriller de época, que se cuenta además desde el presente por algo, es porque realmente lo increíble es el por qué, ¿no? Claro. No tanto el qué, sino el por qué. ¿Por ayudarle o por qué? Pues mira, por algo que además, ya que has citado Mujeres que compran flores, cuento en Mujeres que compran flores en 2 capítulos diferentes. Uno se llama La debilidad de los fuertes y otro La fortaleza de los débiles. Es la fortaleza de los débiles. Gregorio Martínez Sierra tiene una relación, María con él materno-filial, él es tuberculoso desde la infancia, tiende a deprimirse, ella es la optimista, ella es la fuerte, ella es la saludable, entonces lo protege como si fuera un hijo. Digamos que por unas circunstancias ellos llegan a ese pacto, pero luego, le perdona todo como le perdonarías a un hijo que te ha salido rana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, digamos que él no hizo ningún esfuerzo por decirle al gran público, ella escribe conmigo, porque no es lo mismo que los hermanos Quintero, que eran 2 hombres. En esa época decir, necesito a mi mujer para escribir o para colaborar, habría sido peyorativo para la obra, ¿no? Hay que contextualizarla. Pero es que además en este caso yo lo que defiendo por primera vez es la autoría única de María Lejárraga. O sea, no es que colaborara con él, es que ella escribía es que no escribió todo. Ni una línea, y además hay pruebas. Y luego hay otra cosa también alucinante, y es que ellos no podían esperar que tuvieran tanto éxito. 90 obras. Claro, Broadway, El amor brujo. Entiendo que no imaginaban que estaban alimentando un monstruo literario, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Y además, sobre todo, al principio lo alimenta ella, ¿no? Y además, claro, ¿cómo coges y dices, soy negro literario? Es decir, ella no solamente protegía a partir de un punto la dignidad de él, sino la de ella. Tú, a día de hoy, es como si yo digo, mira, es que resulta que yo he escrito toda la obra de, pues yo qué sé, un autor de moda. Pues es que tampoco es algo que me vayan a felicitar. Primero no me van a creer. De hecho, no te van a creer. De hecho, en la época le dijeron, sí, bonita, sí, colaboradora. Cuando ella se proclama colaboradora con la muerte de él, sí lo hace, ¿no? Y segundo, es que es algo que va en contra tuyo también, ¿no? Porque no es algo bien admitido. Vamos. Y una cosa que también se plantea en la novela es que probablemente no hubiera tenido ese éxito si se hubiera sabido que lo escribía una mujer. Claro, es que en el siglo XX no había dramaturgas. De hecho, una mujer no podía traspasar la barrera, la puerta de una tertulia literaria. Y claro, una novelista podía trabajar en su casa mientras acunaba un niño con una mano y ponía una cacerola con la otra, ¿no? Y ahí estaban pues las Virginia Woolf de la vida pidiendo la habitación propia para poder escribir y tal. Pero es que una dramaturga no necesitaba una habitación propia, necesitaba poder ir a los cafés literarios para entregar un libreto a un director, alternar con la crítica, y directamente ahí no eran bienvenidas. Con lo cual, digamos que ella muy inteligentemente escoge al principio un seudónimo vivo que
pueda pasar las puertas de esas tertulias, porque ella yo creo que en el fondo confía en que esas obras que está escribiendo pueden llegar a un teatro nacional. Lo que pasa es que a lo mejor no imagina que van a estar en los Campos Elíseos o en Broadway, ¿no? Claro. Vanessa, ¿en qué circunstancia murió? Me parece que has hablado de 100 años, centenaria. Se muere en Buenos Aires, en el exilio. Ella allí tenía además bastantes seguidores. En España prohíben las obras que ella escribe después con su nombre ya. Bueno, con su nombre, con su pseudonombre, porque era María Martínez Sierra. O sea, ella se funde con su seudónimo, con su nombre de pluma. Del marido. Que no es tanto como han dicho el de casada, sino su seudónimo, que es otra cosa, ¿no? Se muere en una mecedora, leyendo Tirando banderas y terminando una traducción de Ionesco. O sea, más lúcidas que tú y yo juntas probablemente. De ahí que yo estoy segura que, bueno, ella no utilizó nunca las cartas que demostraban su autoría total, pero sí es verdad que una persona que no se muere en un accidente, sino en esas circunstancias de los 100 años, si te deja un reguero de migas de pan para que los sigas en un momento más propicio para la mujer es por algo, ¿no? ¿Cuánto tiempo has dedicado a escribir La mujer sin nombre? Pues mira, empezó con una obra de teatro que me encargaron en 2018 en el Centro Dramático Nacional, que tuvo muchísimo éxito. Yo en la vida he escuchado tantas veces al público decir no tenía ni idea, no tenía ni idea. Además fue precioso porque era la primera vez que Eduardo Noriega se subía a un escenario. Estaba Cris Gallego, que ahora mismo todo el mundo la conoce mucho por el intermedio, que es una grandísima actriz dramática, le dio vida a María Lejárraga. Yo estaba en Nueva York. Lo dirigió Miguel Ángel Lamata, que hizo ahí una máquina del tiempo. Se tuvo que reponer en el CDN, una cosa muy extraña, en un teatro nacional. Y digamos que todos esos retales que yo iba dejando fuera me iban saliendo en forma narrativa. Y me daba una rabia. Yo decía, claro, es que no me cabe esto en un teatro. Demasiado poco, ¿no? No se puede. Y bueno, en esto que mis editores fueron a ver la obra de teatro y me dijeron, bueno, Vanessa, si tú te lanzas con una novela, yo creo que merece la pena que se escriba una novela que haga justicia a esta mujer. De 600 páginas la novela. Es que claro, son 100 que años. Se me queda corto el escenario. 2 horas de obra de teatro. Son 100 años y relacionada con Stravinsky, con Lorca, con Galdós, que era su mentor, en fin, con todos esos personajes que además ella los conoce. Yo he tenido la suerte de acceder a sus cartas, de tal manera que a los grandes personajes que yo he conocido pues estudiándolos o en las enciclopedias, tienes la oportunidad de conocerlos a ras de tierra, con tan huérfanos de timón emocional como estamos cualquiera, y cuando todavía desconocían el papel que les reservaba la historia, con lo cual son seres humanos los que están a su alrededor, y curiosamente es la única desconocida, la mujer sin nombre, de toda esa terna de personajes que la acompañan, ¿no? Vanessa Monfort, tenemos que despedirnos ya. Ha sido un gusto esta charla, esta conversación. Enhorabuena por la novela y por contarnos la historia de María Lejárraga. La verdad es que es fascinante. Y aquí estamos para cuando quieras acompañarnos, porque, claro, el gato puede entrar en cualquier momento en este programa. El Faro. ¿Quién dirías, Vanessa, que eso ha sido el faro de tu vida? Pues yo creo que mi abuelo. Mi abuelo, por muchas razones, ¿no? Ha sido una inspiración en todo lo que ha sido pues su capacidad para soñar. Él siempre me decía que te morías si no tenías ilusiones y proyectos, ¿no? Y era un hombre hecho a sí mismo, además, y una de las personas más divertidas que he conocido. O sea, esa mezcla de inteligencia, compasión, aparte de ser un gran contador de historias, yo creo que es la persona que me sigue iluminando, de hecho. ¿Cómo se llama? ¿Llamaba? Jesús. Le dediqué mi primera novela, además. Vanessa Monfort, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por ser ese faro para la mujer sin nombre. Buenas noches. Cuando se acerca el día transpiro como un vampiro temiendo al sol. No me dan ganas que me den ganas, pienso en mi cama y allí me voy. Yo soy de aquellos que aman las luces, cuando las luces son de un farol. Porque si quiero puedo apagarlas, las altas horas prefiero yo. No me conformo con lo corriente, voy donde pide mi sin razón. A contratiempo, a contracorriente, la luna marca mi dirección. Soy bien nocturno y a lo diurno se los entrego, llévenselo. Como un regalo le pongo un moño, pueden buscarlo si amaneció.